domingo 16 de agosto de 2026, nos encontramos reunidos en Anexos de Catedral, sede de la Diócesis de Huajuapan de León, para dar inicio a una serie de actividades conmemorativas del quinto centenario de la llegada de los primeros dominicos a nuestro país. Para nuestra diócesis, esta conmemoración reviste gran importancia, pues en el territorio que actualmente la conforma existen valiosos vestigios de templos y exconventos del siglo XVI, construidos por la Orden de Predicadores, testigos de la riqueza histórica, cultural, espiritual de nuestra región. Damos una cordial bienvenida a nuestro excelentísimo señor obispo, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, obispo de la Diócesis de Huajuapan de León. Le brindamos un fuerte aplauso. Nos acompaña también la maestra Elisa Garzón Balbuena, coordinadora de Adavi Puebla. Recibimos con mucho gusto al doctor Jesús Javier Serrano González, cronista de San Juan Izcaquistla. De igual manera, recibimos al maestro Miguel Ángel Ramos Campos, cronista municipal de Chila de las Flores, Puebla. Agradecemos y damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, así como a los diversos medios de comunicación que nos honran con su presencia. A continuación, cedo la palabra a nuestro excelentísimo señor obispo, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, quien nos dirigirá un mensaje para inaugurar oficialmente estas actividades. Feliz domingo a todos, gracias por estar, por hacerse presente, por responder a esta invitación. No es para menos, el acontecimiento lo merece, somos fruto de la evangelización de los padres dominicos aquí en la Mixteca, ahora nosotros ya como diócesis. Para nosotros conmemorar los 500 años de la presencia dominica es renovar nuestro seguimiento a Jesús. Ellos vinieron precisamente para anunciar el Evangelio, para anunciar a Cristo, el reino de Dios, y lo hicieron de manera coherente, de manera testimonial, con su vida cercana a la gente, con su austeridad de vida, asimilando la cultura, el pensamiento, la lengua, los usos y costumbres, y también comunicando la riqueza suya, su cultura, pero sobre todo el Evangelio, la fe. Para nosotros este año conmemorativo viene a impulsarnos respecto a nuestro proyecto diocesano. Nosotros queremos como diócesis ser una iglesia viva que siga anunciando a Jesús, el Evangelio, y como consecuencia ser constructores de fraternidad y de paz en un mundo herido, fragmentado, ciertamente con muchas cosas buenas, con oportunidades que nos ofrece hoy el tiempo, la ciencia, la técnica. Con esta intención y con este deseo de saber caminar junto con las demás instituciones de nuestra sociedad, de nuestro México, para procurar el bien común, que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente. Todos merecen pues trabajo, merecen servicios de salud, de educación. Todo eso nos compete, también nos exige ese compromiso social desde la fe, desde el Evangelio, el amor a Dios, que se haga amor al prójimo. Bueno, termino citando al Papa Benedicto, como lo hice ya en la misa,
la fe en Dios que ha animado la vida y la cultura de estos pueblos, refiriéndose a los pueblos latinoamericanos, durante más de 5 siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente, expresada en el arte, la música, la literatura y sobre todo en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia, un mismo credo y formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. Pues valoremos esto y cultivémoslo. Gracias a ustedes, muchachos, como cronistas del municipio de Chila de las Flores y también como agentes de pastoral de nuestra diócesis, comprometidos con la historia, con la memoria histórica, que siempre será fuente de identidad, saber quiénes somos por la historia y así conducirnos, respondiendo como lo merece este acontecimiento, siendo constructores de humanidad. Muchas gracias, muchachos, y a quienes están aquí en la mesa. Dios les bendiga. Invitamos a nuestros invitados a tomar su asiento para dar inicio con la ponencia. Continuando con nuestro programa, los cronistas Jesús Javier Serrano González, Miguel Ángel Ramos Campos y un servidor presentarán la ponencia titulada Templos, conventos y secularización de doctrinas dominicas de la Mixteca Alta y Baja. Les damos la cordial bienvenida y agradecemos su valiosa participación. Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión les hablaremos un poco sobre la llegada de los dominicos aquí a la región mixteca. La orden de predicadores se estableció en la Mixteca Baja, iniciando en el pueblo de Chila de las Flores. Ellos se establecieron de manera estratégica en la región. Se establecían en donde había señoríos de gran poder, tanto político, comercial o religioso. Por eso es que ellos seleccionaban a ciertos pueblos en específico, no solamente se establecían en cualquier lugar. Tal es el caso de que aquí lo que es el actual territorio de la diócesis de Huajuapan de León, se establecieron como primer centro en Chila de las Flores. Este convento fue fundado el 24 de agosto de 1535. Inicialmente comenzó como una casa de paso, hasta que posteriormente, viendo la necesidad de que la evangelización, fue que optaron por dar a esta población, a este convento, darle el reconocimiento como convento de aquí en la Mixteca. Este convento tuvo a su cargo diferentes poblaciones, tales como fueron San Miguel Ixtlán, Tonalá, Tamazulapa, Tezuatlán, incluso el propio Huajuapan estuvo bajo el resguardo de Chila. Como pueden observar, aquí hemos colocado una serie de carteles, están ordenados de manera cronológica, en donde se pueden observar cada uno de los conventos que existen dentro de la diócesis de Huajuapan de León.
La mayoría están establecidos en lo que se le conoce como la Mixteca Baja, solo el de Coixtlahuaca, que es Mixteca Alta. Una característica muy peculiar de todos estos templos es que son muy rústicos, a diferencia de los que están establecidos en la Mixteca Alta, como lo son Tepozcolula y Amitlán, que son construcciones muy grandes, que incluso ya son de cantera, a diferencia de los conventos que están aquí en la Mixteca Baja, que son muy rústicos. En su mayoría pues eran construidos con materiales propios de la región y que estaban al alcance según la cuestión económica de cada población. Tal es el caso como el convento de Huajuapan. El convento de Huajuapan era un convento de adobe, y al ser también una zona sísmica, por eso es que no se encuentran rasgos físicos de lo que fue el convento, ya que muchos conventos pues fueron arrasados por los sismos. Tal es el caso de 1711, si no mal me equivoco, que me corrija mi compañero Mariano, el sismo del 16 de agosto que arrasó con prácticamente todos los conventos de la Mixteca. Al ser de muy pobres y carentes materiales, pues la mayoría perecieron. Muchos de estos conventos para ser construidos tuvieron que pedirse el recurso y el apoyo no solo de los pobladores de estos pueblos en donde se fundaba el convento, sino tenían que recurrir a los diferentes poblados que estaban próximos o que estaban filiales al convento para hacer la construcción de estos conventos. Tal es el caso de Chila, que su convento, a pesar de que ya había sido fundado en 1535, fue hasta el año de 1550 cuando se da la orden para que se inicie la construcción de este convento. Tal es el caso que tuvieron que pedir apoyo a los diferentes poblados que estaban filiales y sometidos al convento de Chila para que pudiesen de este modo construir este convento. Aquí, como podemos ver en pantalla, está el convento de San Juan Coixtlahuaca. Este convento se fundó el 8 de febrero de 1552. Este convento se encuentra en la Mixteca Alta. Este convento es de los pocos que han sido intervenidos físicamente, prácticamente se encuentra íntegro tal y como lo dejaron los dominicos desde su abandono. De hecho, incluso su retablo está inconcluso. Como pueden observar los que han ido a Coixtlahuaca, este convento, su retablo solamente se encuentra estucado con algunas pequeñas partes que han sido decoradas con hoja de oro. El convento de Santo Domingo Tonalá, este convento estuvo bajo la tutela de Chila. Este convento pues fue uno de los que más impacto tuvo cuando el sismo del 16 de agosto. De hecho, lo que observamos ahora pues es una reconstrucción. De hecho, era un convento bastante grande. Este convento se fundó el 10 de mayo de 1555. Tecomaxtlahuaca, de este lugar prácticamente solo se conserva lo que es el templo, lo que son las estructuras de lo que fueron la sala capitular, prácticamente ya no existen, solamente quedan los vestigios de lo que son el actual templo, que es reconstrucción ya posterior. Este convento se fundó el 15 de enero del año de 1558. El convento de Tamazulapan, este convento data del 15 de enero de 1558. Su fachada, como pueden observar, originalmente era de cantera,
Actualmente pues está recubierta ya de otros materiales, pero originalmente toda su fachada era de cantera. Aún todavía conservan sus retablos propios de la época. El convento de Mixtepec. Este convento destacó, a pesar de que fue muy corto el periodo que fungió como convento, destacó mucho porque fue fundado por Fray Gonzalo Lucero, el encargado prácticamente de difundir la fe en toda esta región. Ese convento tuvo la dicha de tener a Fray Gonzalo Lucero. De hecho él ahí falleció. Incluso cuando falleció, la mayoría de pueblos, al saber de su fallecimiento, acudieron hasta Mixtepec para rendirle un homenaje, pues ahora sí, porque estaban dolidos por lo mismo de que él había fallecido. Él fue muy querido por todo el pueblo indígena de la Mixteca, por eso es que se le otorgó el título del amigo de Dios. El convento de Tejupan. Este convento fue fundado el 27 de septiembre del año de 1572. Aún conservan prácticamente buenas estructuras de lo que fue su convento, aunque ya fue intervenido, aún conservan buena parte de lo que fue su convento. Aún hay vestigios tanto y signos visibles de la orden dominica presentes ahí en Tejupan. San Pedro y San Pablo Tequistepec. Este convento en sus inicios estuvo bajo la tutela de Chila. Cabe destacar que también lo que es su fachada también es de cantera. Actualmente pues ya tiene recubrimientos de cemento, incluso actualmente ha sido intervenido y tiene pintura, pero su fachada principal era de cantera. Aún mantiene la esencia de lo que fue su convento en sus inicios. Lo que son sus anexos, como lo que son la sala capitular, pues ya prácticamente desaparecieron. Lo único que se conserva de este convento pues es su templo y algunos retablos. El convento de Huajuapan. Este convento también estuvo bajo la tutela de Chila. Actualmente ya no se encuentran vestigios visibles de la orden aquí, ya que este convento fue hecho de adobe y debido a los sismos, pues el convento desapareció y a la vez, como la población no contaba con el recurso para hacer un convento de cal y canto, pues se optó por hacer un convento de adobe. Ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de toda su historia, hasta llegar a lo que actualmente es catedral. Ya no hay signos visibles de la orden, pero sí hay registros escritos sobre el convento de Huajuapan. Este convento se fundó el 4 de octubre de 1578. Huixtlahuaca es prácticamente lo mismo, igual que todos los conventos, solo persiste su templo. Ya no hay signos visibles de lo que fue la sala capitular, la sala profundis. Ya no hay signos visibles de la orden, pero sí existen registros de fundación, registros de que hubo presencia dominica en este lugar. Este convento se fundó el 23 de mayo de 1593. Igualtepec. De este convento no he tenido la fortuna de acudir para presenciar cómo se encuentra estructuralmente. Este convento se fundó el 1 de mayo de 1596. Hay muy pocos registros sobre este convento, pero sí existen registros de que estuvo presente la orden en este poblado.
el último en ser fundado, el convento de Tezoatlán. Este convento también estuvo bajo la tutela del convento de Chila. Actualmente pues ya no hay signos visibles de la presencia de la orden, pero sí existen registros escritos en diferentes documentos sobre la presencia de la orden en esta población. Fue de los últimos que obtuvieron la dicha de ser conventos. Este convento se fundó en el año de 1715. Necesitamos ahí ahondar todavía un poco más a profundidad para saber la fecha exacta de su fundación. Solo tenemos el año en que fue fundado. A esta plática sobre los conventos dominicos en la Mixteca. Creo que al principio destacó unos puntos muy importantes, Miguel. Desafortunadamente, muchos de los edificios que actualmente se encuentran en pie ya son restauraciones o volvieron a levantar los edificios debido a los constantes sismos que hay en la zona. Es una desgracia porque igual unos fueron abandonados, solamente encontramos ruinas o encontramos partes de esos edificios que ahora se adosan a los nuevos, ¿no? Más adelante voy a hablar un poquito de algunos casos y también inicio con la importancia de los conventos más impresionantes de la zona. No sé si aquí alguien haya tenido la oportunidad de visitar los conventos de Yanguitlán, de Pozcolula y Tlaxiaco. Son realmente impresionantes. Aquí empezamos con el Santo Domingo Yanguitlán. Su fundación es en 1538. Tiene la característica de que su construcción fue totalmente llevada a cabo por personas que fueron traídos o que construyeron el Escorial de Madrid. El edificio, los que ya lo han apreciado o a través de las imágenes, es muy interesante porque es totalmente, tiene aspectos góticos, como el interior tiene nervaduras que sostienen las naves, contrafuertes, su convento, el claustro bajo, alto, y que también, bueno, aquí viene este sincretismo de que también construyen sobre un basamento piramidal. Ahora bien, los conventos se construían en zonas de importancia política, social y económica. Se volvieron núcleos o centros donde la gente acudía, y también estos mismos servían también para la evangelización de la zona. Posteriormente tenemos el siguiente convento, que es el de Pozcolula. Igual, es impresionante, ¿no? Creo que todo el mundo, bueno, la mayoría conocemos que se ha hablado de la capilla abierta, que es impresionante. Por ahí no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitarlo o al menos ver un documental que se encuentra en YouTube por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hablan de su restauración y del rescate del edificio. Es impresionante todo el trabajo que se lleva a cabo y también lo que van encontrando a su reconstrucción de este edificio. Sabemos que es dominico, su fundación es hacia 1540 y de ahí va sufriendo constantes cambios, va al priorato, se vuelve provinciado de la Mixteca también, y aquí tenemos aquí hay otra. Sus retablos fueron hechos por Andrés de la Concha y Simón Pereint. Andrés de la Concha también es un importante personaje que se dedica a la elaboración de arte.
y pues tenemos la fortuna de encontrarlo, su presencia en este convento. Actualmente es un museo, pero también su capilla se ha vuelto a reabrir, se han hecho igual misas, han hecho una serie de congresos o de celebraciones masivas, y de verdad es impresionante volverlo a ver a funcionar y cómo en aquel entonces, durante la evangelización, funcionó. Posteriormente tenemos al convento de Tlaxiaco. Este convento es muy importante. Hace un rato aquí el compañero Miguel hablaba de Fray Lucero. Este fraile es un personaje muy importante, muy querido en la zona, porque fue un fraile evangelizador a través de cantos, a través de ceremonias. ¿Qué hizo? Se identificó con la gente, aprendió sus dialectos y comenzó con ello la misión de evangelizar. Como lo decía aquí el compañero Miguel, él fallece para posteriormente ser trasladado y está actualmente sepultado en este convento. Su fundación es hasta 1552. Igual, como todo, tiene algunas intervenciones el edificio, porque pues igual ha sido a veces dañado, igual por los sismos, y también su importancia es dominico. Hay que destacar que hacia 1847 se fundó un seminario y duró hasta finales de ese mismo siglo, para posteriormente desaparecer. Aquí tenemos al convento de San Miguel Achiutla. Su vocación es a San Miguel, pero aquí, como mencionaba al principio, por desgracia colapsa. Se vuelve a edificar el edificio junto con el convento, y pues aquí su característica es que lo fundan encima de un cerro, y es donde actualmente se encuentra. Posee una sola nave, y como todo edificio colonial, igual conformado por contrafuertes, igual contaban con los campanarios, pero desafortunadamente también desaparecieron al colapso de este. Tenemos el convento de Tehuitla. También aquí sucede algo interesante. Hay un intercambio del convento. Los frailes se trasladaron a Tilantongo, y este convento continúa en funciones, pero hicieron como una especie de break, no sé, de cambio. Aquí desafortunadamente pueden ver que solamente son las ruinas, ya no hay como tal un edificio en pie, solo puedes verse las torres, y pues está en descuido, ¿no? Bueno, se puede apreciar más o menos la imagen. Su fundación es hacia 1558, y lo hace por Juan de Ponte, y pues desafortunadamente pues están las condiciones que actualmente se encuentran. Santa María de la Natividad, Yolotepec, igual, estaba atendida por los dominicos de Tlaxiaco, es decir, de Tlaxiaco iban y atendían a esta comunidad, los servicios, misa, y lo que involucraba evangelizar. Se establece hacia 1576, y hacia 1578 fue entregada al clero secular. Fue una doctrina dominica muy corta, y igual solamente se presenta el edificio con grandes muros, mampostería, y el acceso de una escalinata frente a un portón. No existe más del edificio, es lo único que queda actualmente. Y aquí vamos a hablar de Tilantongo, como mencioné, del intercambio de Tehuitila. Es el intercambio a este convento. Aquí
También tiene una característica especial. Se levanta, es de grandes dimensiones, pero ocurre un incendio. Entonces el edificio sufre daños y lo vuelven a levantar. No hay, es muy sobrio la reconstrucción del edificio actualmente, no existen, si se puede ver ahí ya totalmente cambiado el edificio original, y pues no hay, su advocación actual es a Santiago Apóstol, y es lo único que tenemos presente hasta la actualidad. A Santa María de Nochistlán de la Asunción, que seguramente están de fiesta ahorita. Igual volvemos a los daños, igual por los sismos. El templo ha tenido constantes modificaciones hasta la actualidad, y el que existe ahorita es un templo reconstruido del siglo XVIII. No hay más información más que lo que existe en la actualidad. Lo demás ha desaparecido con el transcurso del tiempo y con las inclemencias desafortunadamente de la naturaleza. Esa es la presencia dominica que tenemos en la zona en cuanto a importancia de los conventos. De verdad es muy interesante el papel de la congregación, del papel evangelizador de estos frailes, y pues su paso por estas tierras ha dejado huella en lo que hoy podemos presenciar en cuanto a los conventos y parroquias, casas de visita que aún quedan en pie. Nos quedamos con Santa María Jaltepec. Esta está fundada hacia 1578 y está encabezada por el vicario Fray Juan Martínez. Es igual, podemos ver el edificio con una sola torre, pero está dedicada a San Hipólito Mártir, y los muros originales y la bóveda posterior son lo único que quedan del original. Continuamos con Santa María de la Natividad Almoloya. Esa estuvo a cargo de la casa de visita de Yanguitlán, y igual fue establecida por la doctrina en 1587, y posteriormente se construyó una pequeña iglesia y convento, y fue una pequeña doctrina independiente del centro mayor. San Mateo Peñasco fue igual, inicialmente fue una casa de visita de Tlaxiaco. Hacia 1710, ya es muy tardía, se consolida como una parroquia igual dominica, y el edificio corresponde ya igual muy tarde, hacia el siglo XIX. Podemos ver sus torres, o su torre, y bueno, lo único que conserva que es muy interesante, es su pila bautismal de 1724, que está fechada. Otra de las parroquias que aún se pueden, que contamos, es con la de Chilapa. Esta igual también fue una casa, un convento de visita de Tlaxiaco. Fue hacia 1745 fundada, y pasó a clero secular hacia 1777. Igual, la portada lateral aún conserva los ángeles y un sol resplandeciente. No hay más indicios de la congregación dominica, es lo único que podemos rescatar como pruebas. Igual muy interesante la iglesia, pero es lo que podemos apreciar ahorita, ya que es igual de una fundación muy tardía. Y por último tenemos a San Miguel Tecomatlán. Igual esta fue una visita de Yanguitlán. Fue fundada hacia 1745, igual por la doctrina dominica, y
Es un convento muy sencillo, está hecho por una sola nave y solamente se conservan las ruinas del antiguo claustro. No existe más. Igual, por desgracia, por la naturaleza, arrasó también por parte del edificio original. Solamente tenemos las ruinas y, como lo comentaba al principio, el adosamiento del nuevo edificio a estas. Bueno, estos fueron una serie de conventos, no solo de que abarcan aquí lo que es la zona de la diócesis, sino también lo que abarcó lo que fue la Mixteca Alta y Baja. Es muy importante reconocer la labor de los dominicos aquí en nuestra región, ya que todas las fiestas, celebraciones que realizamos en la actualidad pues fueron inculcadas por ellos. Muchos de los oficios que aún persisten, como la orfebrería, la herrería, fueron implementados por ellos, incluso la talla de imágenes, la pintura, o incluso fueron puliendo las mismas habilidades que los propios indígenas ya tenían y que fueron fundamentales tanto para el sustento de las propias familias indígenas, como también para apoyo de la construcción de sus propios conventos, de la orden que hubo aquí en la Mixteca. Como en un inicio les dije, la mayoría de los conventos que fueron fundados aquí en lo que es la zona de la diócesis, pues fueron conventos construidos con recursos y materiales propios de cada región. En su mayoría, pues al ser zonas que no contaban con los recursos suficientes como lo fue en la Mixteca Alta, pues en su mayoría, por eso todos estos conventos solo existen lo que son los templos solamente, en algunos casos los claustros bajos o algunos pequeños vestigios de la presencia de la orden dominica aquí en la región. Yo sí los invitaría a que, si tienen oportunidad, pues visiten cada uno de estos conventos que tenemos aquí en la diócesis. Tal vez algunos ya no tienen esos vestigios, como les comenté, visibles, que como la cruz dominica ya no se encuentran visibles, pero son la presencia viva de que aquí estuvieron presentes los dominicos y que todo lo que actualmente celebramos las fiestas, pues es gracias a ellos. Nada más para corregir un dato, el convento de Tonalá era el que proveía a los frailes al convento de Chila. Chila era tutela del convento de Tonalá. Así nacieron estos dos conventos. Bueno, ya les mostraron 25 conventos dominicos, que son los que se han mapeado en la Mixteca Alta y Baja. Algunos con un mayor esplendor, otros con poco esplendor, pero pues fue obra de los frailes. Los frailes edificaban, como comentaba mi compañero, con materiales que tenían a la mano, que eran propio del lugar, otros más hermosos por los materiales, otros más rústicos, pero todos tenían la misma función. Dentro, algo muy importante de la orden es que todos los conventos tenían voz y voto por igual. Nadie era superior a todos, ni porque era el más hermoso, porque era el más grande. Todos eran iguales, todos tenían voz y voto dentro de los capítulos que realizaba la orden. Ahora vamos a ver la contraparte. ¿A qué me refiero? Cuando pasaron de ser conventos a actuales parroquias. Muchos conocemos que las parroquias nacieron tal vez por una iniciativa de un sacerdote, o en muchos casos aquí en la diócesis que fueron fundadas por los señores obispos, pero hay parroquias especiales en las que fueron conventos y posteriormente
fueron entregadas a lo que hoy es las diócesis, el clero secular. Vamos a dar inicio con el segundo tema, que es secularización de doctrinas dominicas. Muchas de las doctrinas pasaron de una diócesis a otra, ahorita vamos a ver cuáles. ¿En qué consistió la secularización de doctrinas? Es un proceso que se realizó en la Nueva España, mediante la cual la administración de los pueblos de indios pasó del clero regular. ¿Quién es el clero regular? Las órdenes mendicantes. ¿Y quiénes son las órdenes mendicantes? Los frailes de las diversas órdenes que estuvieron en la Nueva España, entre ellos los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, etc. Pasan al clero secular, es decir, a los sacerdotes bajo la autoridad directa de los obispos. Aquí ya cambia la cosa. Los frailes dejan de administrar sus conventos, sus templos, y ahora son administrados por los sacerdotes. La máxima autoridad de los frailes es el padre provincial, que estará presente en unos días. Es la máxima autoridad de la orden. En una diócesis, la máxima autoridad pues es un obispo. Entonces pasan de la jurisdicción de los dominicos, que llevaban ya mucho tiempo administrando algunas doctrinas, y ahora pasa a poder del clero secular, a los sacerdotes, bajo la jurisdicción o autoridad de los obispos. Hay tres cosas muy importantes que tenemos que saber sobre este proceso de secularización. El primero se dio por un factor de un control político de la corona. El rey y sus ministros buscaron limitar el gran poder eclesiástico y económico y político que las órdenes religiosas habían acumulado durante los siglos XVI y XVII. Es decir, los frailes, por estar en pueblos donde había mucha injusticia, donde había mucha pobreza, ellos se ganaron precisamente el control de todas estas regiones, de estos pueblos. Y el rey lo que buscaba era precisamente destronarlos, para que, ahora vamos a ver la segunda cosa importante, es que a través de leyes y cédulas destacaron mandatos, como por ejemplo la cédula real de 1749, emitida por Fernando VI. ¿Qué significa esto? Que el rey Fernando VI expidió una bula en 1749 para iniciar un proceso de secularización que fue desde 1749 hasta 1755. Con esto también aceleró precisamente la entrega de todos los curatos y doctrinas a los sacerdotes seculares. La tercera, la autoridad episcopal. Con esto se buscó ampliar precisamente y aplicar el Concilio de Trento para que los obispos tuvieran el control total sobre las parroquias y la grey de aquí de la región. Eso es lo que se buscó, que los obispos tomaran más importancia, tomaran territorio, para precisamente poder llevar a cabo todo esto. Este proceso no fue fácil, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el proceso fue despacio, fue tardío. Hubo lugares en los que incluso hubo conflictos. Hubo lugares en los que incluso los dominicos, a pesar de haber entregado el convento, tuvieron que regresar porque el clero, como no conocía precisamente la lengua, no conocía las costumbres, las tradiciones, se vieron obligados a recurrir nuevamente a las doctrinas. Por eso hay lugares en donde las doctrinas no se van inmediatamente, sino que tardan tal vez unos 100 años más, 50 años más, o algunos años, pero es por esas razones que el clero no pudo precisamente llevar un control sobre esas doctrinas que habían administrado los frailes.
Este proceso inicia en tres. Una secularización temprana y una secularización, la de 1749, antes de 1749 y posterior. Cuando los frailes todavía administraban algunas doctrinas, en el siglo XVI hubo secularizaciones de doctrinas a temprana edad, como por ejemplo, en 1564 se entrega la doctrina de San Juan Mixtepec. Si recuerdan, tenemos la fecha de fundación, que fue en 1561. A los 3 años figura ya como una parroquia del entonces Obispado de Antequera. Las razones, pues muy simple, la orden ya no pudo mantener el control de ese lugar porque precisamente hubo conflictos en el pueblo con la orden. Por eso es que llegó Gonzalo Lucero en 1561, porque había conflictos entre la población con los frailes. Y precisamente Lucero trató de mediar, de apaciguar ese conflicto, lo logró, pero fue insuficiente porque Lucero solamente estuvo meses. Ese mismo año falleció. Entonces los frailes que venían de Tecomastlahuaca, de Jostlahuaca, atendieron esta casa, pero pues les fue imposible y tuvo que ser entregada al clero. El clero se hizo cargo de este lugar a temprana edad de 1564. Poco antes de 1578 tenemos la secularización de la doctrina de la Natividad de María Yolotepec y queda bajo la jurisdicción del Obispado de Antequera. Posteriormente, en 1706, se secularizan las doctrinas de Tecomastlahuaca junto con la de Jostlahuaca. Pero aquí hay algo muy importante. En el caso de Jostlahuaca fue secularizada en 1706, pero siguió siendo administrada por la orden hasta 1814, según registros. A principios de 1814, la orden se retira definitivamente de Jostlahuaca. En Tecomastlahuaca no hay una fecha exacta, pero fue a principios de esto de 1706. En 1745, Almoloyas, la Natividad de Almoloyas, queda bajo la autoridad del Obispado de Antequera. Tenemos una permutación. Una permutación es un intercambio. Lo vimos con el compañero Jesús, la permutación que hubo entre Teotila con Tilantongo. ¿Qué sucede en esto? Los dominicos que estaban en Teotila ven una oportunidad de establecerse en Tilantongo por ahora sí decirlo, por un interés. Se dan cuenta que no pueden precisamente ingresar a este lugar porque está bajo el clero. Entonces, ¿qué hacen? Solicitan al rey la permutación de sus doctrinas, un intercambio. Teotila pasa a ser clero secular y Tilantongo pasa a ser doctrina dominica. Por eso es que en 1572, a muy pocos años de haber nacido Teotila, es secularizado. Y Tilantongo pasa a ser ahora doctrina de la orden. Ahora vemos el proceso de secularización entre 1749 y 1755, que ese es el proceso más fuerte que hubo en la Nueva España. Es donde prácticamente se hizo este proceso y donde hubieron precisamente todos estos conflictos. La primera en ser entregada fue la doctrina de Santiago Tilantongo. Entre 1749 a este año se entrega Tilantongo. También se entrega la doctrina de Nochistlán. Por ahí así entre 1750 y 1751 se entrega Nochistlán al clero. Y por estas fechas también se entrega la doctrina de Magdalena Jaltepec. Después, la doctrina de San Mateo Peñascos, que es una de las últimas doctrinas que se fundaron en el siglo XVII. En 1754
es donde tuvo el mayor auge en la Mixteca, porque se empezó a secularizar casi la mayoría de doctrinas importantes, como en el caso de Tamazulapan, que la fecha de la real cédula es de 1754, pero sabemos que los frailes no se van inmediatamente, todavía se quedan un periodo más. No tenemos la fecha exacta, pero aproximadamente unos 50, 60 años la orden persiste en Tamazulapan hasta que pues llega el clero secular de Antequera. En 1755 inicia otro proceso de secularización en la Mixteca. Ahora inicia con la casa de Santa María de Chila. Estas doctrinas, tanto de Tamazulapan como de Chila, primeramente quedan al Obispado de Puebla. ¿Por qué al Obispado de Puebla? Bueno, estas doctrinas pertenecían a la antigua provincia ya extinta de San Miguel y los Santos Ángeles de Puebla. Entonces, prácticamente toda esa provincia pues, se convirtió en el actual obispado. Por ello es que todas las doctrinas que estaban en la provincia de Puebla, otras en Oaxaca, quedaron de momento en esos obispados. Aunque después viene otro proceso en donde hacen un intercambio con la fundación de la diócesis de Huajuapan. También en este año de 1755 encontramos la doctrina de San Juan Bautista Huajuapan, aunque la orden se retira hasta mediados o principios de 1800. No hay una fecha muy exacta, pero por esas fechas más o menos es cuando se retira la orden. También en ese año se seculariza el convento de Tequistepec. De ese no hay muchos registros sobre ese proceso de secularización. No sabemos exactamente cuándo se fue la orden, pero el proceso inició en 1755. Ese año también queda secularizada Tezoatlán, aunque también es posible que los frailes se hayan retirado posteriormente. También en ese año se seculariza la doctrina de Santo Domingo Tonalá, una de las doctrinas importantes en la región mixteca. Después del suceso de 1711, donde colapsa el antiguo convento, y posteriormente, inmediatamente, hacen la reconstrucción del convento, pues a los pocos años es secularizada y entregada al clero secular, aunque pues es probable que también los frailes se hayan retirado hasta 1800. Aquí vamos a ver otro proceso, el proceso de secularización antes de la independencia de México. Este proceso consistió en algunas doctrinas que se empezaron a secularizar antes del inicio del movimiento de la independencia de nuestro país. Como tal, son dos doctrinas. La primera es el 27 de abril entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 1762, la doctrina de Santiago Tejupan pasa al clero del Obispado de Puebla. Y antes de 1777, la doctrina de Nuestra Señora de la Presentación en Chilapa es entregada al clero del Obispado de Oaxaca o de Antequera. Tenemos ahora otro proceso, el proceso de secularización después de la independencia de México. Esto a partir de 1812, de 1820 en adelante. Tenemos que la doctrina de San Pedro y San Pablo Tequistepec fue secularizada después de la independencia de México. No hay una fecha exacta porque no hemos encontrado con exactitud el registro, pero marca que después de la independencia de México, Tepozcolula queda en el Obispado de Puebla, porque perteneció a la antigua provincia de San Miguel. El 28 de febrero de 1866 se entrega la doctrina de San Miguel Achutla al Obispado de Antequera. Para 1892, la doctrina de Asunción Tlaxiaco queda secularizada a cargo del Obispado de Antequera. Y después de la independencia tenemos también a la doctrina de San Miguel Tecomatlán. No tenemos también fecha exacta, pero fue después de la independencia.
Con esas doctrinas vamos aproximadamente 23, faltan 2. Y las últimas 2 en el siglo XX, no hace apenas ni 100 años. 2 doctrinas muy importantes, una en Guajuapa y una en Antequera. La primera se realiza el 27 de agosto de 1911, cuando ya estaba erigida nuestra diócesis, ni más ni menos que el convento de San Juan Bautista Coixtlahuaca. Hasta esa fecha se entregó el convento al clero de la diócesis de Guajuapan, 27 de agosto de 1911. Y a finales del siglo XX se entrega la última casa de los dominicos, que estaba ubicada en Santo Domingo, Yanhuitlán. Con esto es importante ver todo este proceso, cómo nacieron parroquias importantes que tenemos tanto en Guajuapan, que tenemos en Oaxaca. Lamentablemente de este lado de Puebla, después de Chila, pues no hubo fundaciones de los frailes, pero ahí es otro tema, porque ahí estuvo asentado precisamente en tiempos muy tempranos, por ejemplo en Acatlán, en Tehuitzingüe, en otros lugares ahí de la región, estuvo muy presente el clero secular desde 1540. Por eso es que muchas parroquias no fueron secularizadas en esta región, porque ya había presencia del obispado. Mientras que los dominicos mantenían toda esta región, llegó este proceso de secularización. Claro, hubo otros procesos de secularizaciones más antes, pero no fueron aquí. Fueron, por ejemplo, en el Estado de México, o la famosa secularización palafoxiana, que data de 1612 en adelante. Pero fueron secularizadas doctrinas de las entonces conocidas regiones náhuatl, que es toda la zona de Puebla, la zona de México, parte de lo que hoy es Atlisco y todos esos lugares. Fueron secularizadas muchas doctrinas, tanto de dominicos, franciscanos, agustinos, por la secularización palafoxiana. Y bueno, con esto concluyo. Pueden escanear este código QR, en donde pueden ver la página donde tenemos toda esta información de los 25 conventos de la Mixteca. Agradecemos a los cronistas por compartir con nosotros esta importante investigación histórica. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas con una duración de aproximadamente 15 minutos. Adelante. ¿Quién gusta preguntar? Público en general, miren, se ha hecho un proceso de investigación ya de algún tiempo atrás. La información se viene actualizando poco a poco. Ahorita aquí mi compañero habla de un código QR donde pueden encontrar información de los 25 conventos, pero se sigue haciendo investigación. Aquí ahorita estaba, mientras mi compañero exponía, aquí con mi compañero Miguel, recién estuvo en el Archivo General de la Nación, porque seguimos buscando información. Entonces se va actualizando, es constante el flujo de esto. Lo que ya está comprobado, lo que ya está escrito, también se coloca, se difunde, y lo que va surgiendo poco a poco se va subiendo y se va actualizando la página. Entonces es una constante, nada está dicho al 100%, se sigue reconstruyendo la historia de la región mixteca, en este caso de los dominicos y los conventos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cuáles son los elementos dominicos que podemos ver en cada uno de los templos como para que pudiéramos, no sé, ayudarles a hacer la investigación? Porque muchas veces vamos a lo mejor a lugares o vemos desde hace mucho tiempo algunos iglesias o centros,
en donde no sabemos tal vez cuáles serían las características o los elementos que los dominicos colocaban en cada uno de los conventos. Ok, sí, mira, sí hay una serie de elementos que los distinguen, como lo mencionamos. La flor de lis es una de las más importantes, la cruz dominica, los perros guardianes, pero hay algo muy importante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a conventos que ya están reconstruidos, van desapareciendo esos motivos, es con lo que se identifica, y por desgracia, bueno, ya no lo volvemos a ver. Han pasado estos fenómenos de que al haber reconstrucción o haber restauración, al levantar las capas de pintura o de estuco o de aplanados que ya existen actualmente, terminamos encontrando esos motivos que identifican a la congregación dominica. Es difícil en algunos lugares saber dónde o a quién pertenecieron, en este caso a los dominicos. ¿Por qué? Porque hay que intervenirlos, ¿no? Pero por documentación sí lo hemos encontrado. En este caso aquí mi compañero Mariano te va a decir qué elementos son los que más identifican a la congregación. Bueno, es difícil templos en donde no existe una memoria. La única memoria con la que se cuenta es precisamente la información documentada, y en muchas ocasiones ayuda también la tradición oral, que va mucho de la mano con la documentación. Ahora que nosotros hicimos la investigación, nos dimos cuenta que muchos templos que aparecen en actas capitulares, que aparecen en libros oficiales de la orden, se desconocía precisamente que eran de la orden, porque precisamente no cuentan con estos elementos que caracterizan pues un convento dominico. En un convento podemos encontrar las fachadas con la flor de lis, con el escudo. Incluso hay algunos conventos que en sus fachadas tienen a Santo Domingo, San Hipólito, en el caso del convento de Oaxaca. La Virgen del Rosario es uno también de los elementos que nos permite identificar lo que es Santo Domingo, la Virgen del Rosario, la Asunción de María, que también es otro de los elementos de los dominicos. Nos dan pistas, pero no aseguramos que fueron doctrinas, ni tampoco fueron conventos, porque pues ya no existen vestigios, ¿no? Hay lugares que, por ejemplo, aquí en la Mixteca veneran a Santo Domingo, que veneran a la Virgen del Rosario, pero no hay información o no hay un pasado en donde te digan que pues fue de la orden. También otro de los puntos que ayudan mucho pues es la ubicación geográfica, los puntos que la orden misma pues de alguna forma centralizó. Eso también nos ayuda mucho para ver si en el mapa de la orden están precisamente o aparecen esos lugares, o simplemente también pudieron haber sido doctrinas. Las doctrinas son los que llamamos las casas de paso. Entonces, es complicado, pero no imposible. Como comentaba mi compañero, a veces los vestigios están sobre la misma pared, pero con el paso del tiempo pues se quitan esos vestigios con la pintura, con los rebocos, con todo el proceso que lleva, pues en este caso, el templo. Entonces, es meterse también, investigar, es también meterse a estar de la mano con los restauradores para ver si encontramos señales de que estos templos fueron precisamente de la orden. Algo peculiar que recién hace un año y medio acaba de pasar, desde donde yo vengo, que es Izcaquistla, acaban de restaurar la iglesia, la parroquia. Sabemos por documentación que los dominicos llegan, pero ya encuentran una capilla improvisada. Se regresan, entendemos que llegan franciscanos, empiezan a construir la parroquia, pero se van los franciscanos y luego llegan los dominicos, es lo que sabemos. Bueno, en la reciente restauración que hubo, no la restauraron, la pintaron. La torre más antigua está flanqueada por elementos que creemos que son dominicos, son los frailes, están representados en la torre. Con la pintura que le acaban de colocar, como ya no pusieron las características y no resaltaron las características, en este caso de los dominicos, los pintaron de rojo, azul, amarillo y no recuerdo qué otro color. Entonces ahí ya perdemos la información o la identidad de quién posiblemente construyó, o estos personajes quién eran, o qué evocan o qué representan. Entonces ese tipo de circunstancias o
situaciones provocan que también nos confundamos en cuanto a la información o lo que representa la congregación, en este caso dominica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero ¿cómo fue el proceso administrativo de aquí a la última secularización? Referente a todo, ¿cómo fue el proceso de aquí a varios siglos? Porque se señala aquí que la secularización empezó desde Fernando VI, pero de ahí como ocurrieron diversos eventos a través del país, que fue lo de la independencia, la consumación de la independencia, las leyes de reforma, hasta llegar a nuestro tiempo actual cuando se restablecen nuevamente las relaciones de gobierno-estado en el 94, cuando se le da ese reconocimiento jurídico. ¿Cómo fue en ese momento el proceso, el último proceso administrativo hasta la última secularización? Porque en todo ese trayecto de etapas que ha transcurrido la historia de México, guerras, conflictos y todo lo que ha sido las discusiones internas dentro del país, ¿cómo se tuvo que, en todo ese proceso administrativo, el Inter, se tuvo que haber dicho, no sé, haber enviado alguna, quizás no directamente a la corona de España, pero sí, digamos, en ese momento a la iglesia, que todavía en ese momento regía, bueno, bajo lo que era la administración del Papa? Ya no estaban ahí, digamos, puedo anotar un episodio, las leyes de reforma, que ya en ese momento ya no estaban, ya no tenían ahí, se fueron dando lo que la desamortización de bienes, pero en ese momento la iglesia, que estaba en ese momento con el Papa, tenía idea de los sucesos que pasaban en México. Las administraciones de todo lo que son el patrimonio de la iglesia hasta la última secularización pudo haber por lo menos estado al tanto de por lo menos haberse enviado oficios, peticiones. Claro, con gusto. Sí, efectivamente. Hubo una administración que se encargó precisamente de llevar el control administrativo de todo este proceso. Lamentablemente mucha información se perdió, no hay copias en algunos archivos, pero sí hubo un proceso en donde, por ejemplo, un embajador del obispo venía precisamente a ver, por ejemplo, el convento, traía la cédula precisamente que emitía el rey, que emitía el obispado, le decían, pues, ¿sabes qué? Pues vámonos porque ahora nos toca a nosotros. Y los frailes también tenían que estar de acuerdo, o bueno, en algunos lugares estaban de acuerdo, en otros los obligaron a irse, pero siempre firmando una acta que constataba precisamente ese suceso. Muchas actas ya no existen, o no sabemos en qué parte están, que también es una muy buena tarea investigar dónde se encuentra todo ese proceso, ¿no? Pero hay libros parroquiales, hay libros en bibliotecas, hay libros en varias instancias en donde te hablan precisamente este proceso. No te muestran como tal la cédula, pero sí te dicen en tal año se entregó al obispado de Puebla tal lugar, en el obispado de Oaxaca se entregó tal lugar a Oaxaca. Entonces, todo se tenía que hacer precisamente como ahora lo hacemos, por ejemplo, cuando hay un cambio de párroco, en donde se lleva precisamente un control interno, donde se consta precisamente quién es el padre que sale, quién es el padre que recibe, un proceso administrativo, lo mismo acá. Pero lamentablemente no hay suficiente información sobre este proceso. Lo único que sabemos son por las cédulas, que todavía en algunos lugares, en el caso de México, en el caso creo que de España, en Sevilla, hay copias de las cédulas de Fernando VI, en donde precisamente muestra esa cédula, donde pues ordena precisamente a todas las órdenes mendicantes retirarse para que pues lleguen el clero secular. No sé si contesté su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Jair Cruz, para la página Soy de Ujuapan MX. Aquí dentro de la región, cerca de Ujuapan, ¿hay algún templo que pueda decir, sabes que aquí hay un vestigio dominico, algo que se pueda ver visiblemente? O dentro aquí mismo de la catedral, ¿hay algo
exento, algo intacto tal vez, que pueden decir, oye, mira, ¿sabes qué? Por eso sabemos que perteneció acá. Ya mencionaban que fue este templo de adobe, se destruyó con los sismos, paso de tiempo, pero ¿hay alguna referencia, algo pequeño que pudiera Huajuapan decir, ¿sabes qué? Así lo puedo comprobar o lo puedo ver, palpar? Lamentablemente no. En el último sismo de 1678, el convento fue destruido en su totalidad, un convento de adobe. La historia nos dice que ese convento ya no fue reconstruido, solamente se reconstruyó el templo, un templo más antes del templo que presidió la catedral. Estamos hablando de 2 templos antes de la actual catedral. Entonces, todos los vestigios que habían de los frailes, el claustro, la sala capitular, la huerta incluso, posiblemente había una capilla abierta, porque también Huajuapan fue un centro muy importante. Con el colapso del convento, los sismos posteriores precisamente, pues ya no se reconstruyó nada de la obra. Entonces aquí en Huajuapan, en catedral, en anexos o en otro lado, pues va a ser muy difícil, a menos que hagamos una restauración muy profunda, como por ejemplo quitar, no sé, la aplanada y todo lo demás. Posiblemente a lo mejor podamos encontrar algún vestigio si es que existe, pero de otra forma visible, lamentablemente no. En otras partes sí lo podemos ver, por ejemplo en Coixtlahuaca, la fachada, la misma fachada te dice, la capilla abierta te lo dice, en Tonalá, aunque ya es una reconstrucción, pero no sé si han curioseado que en la fachada, donde está como una especie de frontón, digamos que medio, están 2 perritos con un mundito y una cruz, símbolo de Santo Domingo. En Chile, por ejemplo, en el claustro hay un escudo de la orden. Por ejemplo, en Tejupan, en donde es la antigua portería en los arcos, ahí está impregnada el símbolo de Santo Domingo, de la orden. Gracias. Hace rato lo mencioné, cuando restauran el convento aquí también cercano, Yacuitlán, igual entre paredes se encuentran un elemento que habla de la princesa dominica, pero es hasta que lo restauran y deciden intervenir esa pared en concreto, apareció ahí, y de hecho sigue oculto, no está al ojo, simplemente verlo. Entonces, lo mencionaba, se pierden los elementos constructivos por las restauraciones o por las intervenciones, y pues es difícil de encontrarlos hasta que haya ya una intervención minuciosa por parte del personal indicado, ¿no? Y es algo complejo para poder llegar a esos hallazgos. Bueno, referente a lo más cercano que tengamos aquí, cercano a Huajuapan, donde todavía existen vestigios de la orden dominica, pues lo más cercano aquí es Chila. Ahí todavía se encuentra el claustro bajo, aún todavía está la antigua portería, incluso ahí están algunos escudos de la orden. E incluso en una de las puertas principales, que están hechas de cantera, en la parte superior se encuentra un escudo propio de la orden. Aún seguimos investigando a quién pertenece ese escudo, porque es un escudo de obispo, pero contiene el símbolo de la cruz dominica. Es lo único más cercano que tenemos aquí que podemos observar de vestigios de un convento. Incluso pueden acudir y pedirle permiso al padre que los deje entrar, y pueden observar ahí en las esquinas superiores todavía hay rastros de cantera, todavía de arte tequitqui, que era muy propio de todas las construcciones dominicas, ya que implementaron la mano de obra indígena. Entonces, digo, lo más cercano aquí que podemos encontrar de vestigios dominicos es Chila. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Muchos de los conventos de aquí de la región de la Mixteca llevan por nombre Santiago Apóstol. Yo quisiera saber cuál es la relación de este apóstol con la orden dominica. Muy buena pregunta. Cuando llegaron los frailes a la capital, precisamente, llegaron en la festividad de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol para ellos también es uno de los pilares que tiene la orden.
No es como que, le voy a poner Santiago Apóstol y ya, no. Precisamente porque el apóstol Santiago fue uno de los pilares, o es de los pilares que tiene la orden, y también precisamente coincidió con su llegada a la capital. Por eso es que en muchos lugares la presencia de Santiago, me voy a salir tanto del tema, la presencia de otras advocaciones de María, de los apóstoles, incluso de algunos santos dominicos como Santa Catalina de Siena. Bueno, ahorita se me viene también a la mente San Martín de Porres, un ejemplo, Santa Gertrudis, etcétera, ¿no? Entonces, las advocaciones iban precisamente con algo que tenía relacionado la orden, no en todos los lugares, pero los principales conventos tenían precisamente esa relación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han revisado los archivos parroquiales, sobre todo la parte de las cofradías, para conocer cuáles fueron las devociones y parte de los primeros santos patronos que llegaron con los dominicos? Porque de alguna manera eso nos da idea de quiénes fueron las primeras advocaciones y santos patronos que con los dominicos llegaron aquí a estas tierras. Bueno, sobre todo en algunos archivos parroquiales contamos con las primeras cofradías que son desde principios del siglo XVI. Y bueno, ustedes saben que nosotros que hemos trabajado en archivos, hemos encontrado hay bastantes registros parroquiales y sobre todo de cofradías en los archivos de toda la diócesis. Sí. Las cofradías más comunes es a la Virgen del Rosario, a la Asunción de María, al Santo Patrono, Santiago, San Juan Bautista, María Magdalena, que ahí en muy particular, Domingo de Betanzos era muy ferviente, muy fervoroso de Santa María Magdalena. En muchos lugares existieron cofradías que precisamente eran, y en algunos lugares todavía siguen siendo parte como vestigio de la orden. Hay lugares en los que desapareció definitivamente las cofradías del Rosario, las cofradías a Jesús de Eucaristía, porque los dominicos fueron muy amantes y devotos de la Eucaristía. Otros también, muchos conventos, incluso algunos todavía tienen cuadros muy viejos del purgatorio. También era algo que los dominicos eran, pues de alguna forma podríamos decirlo, primordial entre ellos. Hay muchas cofradías que ahorita no se me vienen a la mente, pero las principales que les dieron la advocación fueron el Rosario, la Asunción. Aquí algo muy importante, las advocaciones se dieron en diversas etapas. El ejemplo más claro, y se los puedo confirmar, es por ejemplo el convento de Chillán, que tuvo San Bernardino. San Bernardino es un fraile franciscano, y posteriormente en 1578 cambia su advocación a María. O por ejemplo, Tecomastlahuaca. Tecomastlahuaca inicialmente fue Santiago, posteriormente cambió a Santo Domingo, si no mal recuerdo, y después cambió a San Sebastián y nuevamente quedó como Santiago. Hay conventos que conservaron su advocación desde un inicio, hubo conventos que cambiaron sus advocaciones por dos razones. La primera, en los inicios de la orden, ellos tenían como la mayoría de patronazgos a la Asunción y a la Virgen del Rosario. Posteriormente, después de 1578, muchos conventos adquirieron la advocación de los apóstoles, de la Virgen, de algunos santos de la orden. Por eso es que, si se dieron cuenta en las diapositivas, muchos conventos tenían hasta 3 o 4 advocaciones, pero era precisamente por ese motivo, que los frailes, conforme iba avanzando en este caso la etapa, pues ellos también de alguna forma sus devociones que tenían, pues hacían estos cambios. Algo que también cabe destacar en esto es que también los dominicos eran muy fervientes a la devoción a las ánimas del purgatorio. En muchos de todos estos conventos, como pueden ver, en algunos todavía se encuentran retablos en los que se encuentran las ánimas del purgatorio, ya que ellos difundían mucho la devoción a las ánimas del purgatorio. Incluso por eso en algunos retablos se puede ver
Por los conflictos que tuvieron los dominicos con el Papa, se puede observar que tienen a Santo Domingo e incluso abajo tienen en el purgatorio algún obispo ahí con su mitra, por algunas cuestiones. O sea, al ver eso también se da uno esa idea de que fue un centro dominico. Esto también lo pueden observar, por ejemplo, en San José Chapultepec, que fue casa de visita del convento de Chila. Ahí todavía se encuentra el cuadro de las ánimas, en el que se puede ver a Santo Domingo y abajo se puede observar a un obispo con su mitra que está en el purgatorio. Es algo muy común que pueden encontrar en cualquier templo que tuvo presencia dominica. ¿Preguntas o finalizamos si no hay más? Óyela. Hay de este lado, rumbo a Tehuacán, 3 templos pertenecientes a la diócesis que llaman mi atención y tengo curiosidad de saber si fueron por lo menos casa de paso dominica. Son 2 dedicadas a Santiago Apóstol y una a la Natividad de María, que es Santiago Guajolotitlán, Santiago Miltepec y Natividad Camotlán, que por la arquitectura que tienen, también por las advocaciones, para mí fueron centros en los que tuvieron presencia los dominicos, pero quería saber si hay algo que lo confirme o si no fue así. Gracias. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente fueron doctrinas de Huajuapan en su momento. Guajolotitlán, Miltepec era doctrina de Tequistepec, Camotlán era doctrina de Huajuapan. Es lo que les comentábamos, la orden estuvo presente en muchos lugares, con conventos, doctrinas o casas de visita, y en algunos más eran mini conventos, porque había la posibilidad de que los frailes pudieran residir en esas casas de visita, por ejemplo, Tepelmeme, San Miguel, Tequistepec, de la Mixteca Alta. Lograron hacer construcciones tipo convento, donde residían los frailes, no mucho tiempo, porque la orden precisamente tiene una ley en donde no pueden estar por mucho tiempo fuera de su convento principal. Entonces, acatando a esa regla que tienen, muchos lograron hacer casas de visita, pero a la vez también albergue para los frailes. En el caso de Miltepec sí fue casa de visita de Tequistepec, incluso en lo que es por entrando por Salitrillo, todos esos templos que están después de Tepejillo, por ejemplo, Chinango, ¿cómo se llama el otro? San Juan, ¿qué es? Yolotepec, también fueron casas de visita de Tequistepec, Cozoltepec, todos esos son casas de visita. O sea, sí hubo presencia dominica ahí. Incluso en algunos de esos templos existen placas en los que la misma población ha recopilado eso y da fe de que hubo presencia de los frailes. Ellos, al parecer no tienen el conocimiento de que ellos lo colocan, aquí hubo presencia de misioneros, solo que desconocen que fueron los dominicos, pero sí, toda esa zona sí fue zona evangelizada por los dominicos. Bueno, concluyo con esto. Les voy a mostrar poquitas símbolos dominicos que se encuentran todavía visibles en algunos lugares. Chila de las Flores, uno de los escudos que están en el claustro bajo. ¿Se adivinan dónde se puede encontrar? ¿Tepozcolula? No. En Coislahuaca, en una de las nervaduras. Si lo pueden. ¿Tonalá? Tonalá. En Chila. ¿Tepozcolula? Alguien dijo Coislahuaca en la Capilla Abierta. Tejupan. Y finalmente en Jicotlac, una casa de visita, y ahí están los símbolos de la orden. Con eso concluyo. Entonces pasamos a agradecer aquí a mis compañeros quirunistas por
la importante investigación que han realizado y que se ha compartido con todos ustedes. Le pido a Monseñor que si les puede hacer entrega de unos reconocimientos para pasar al último bloque. La Diócesis de Huajuapan de León otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Javier Serrano González, cronista municipal de San Juan Izcaquistla, Puebla, por su valiosa participación como ponente en la conferencia Templos, Conventos y Secularización de Doctrinas Dominicas de la Mixteca Alta y Baja, impartida en el marco de la celebración del 500 aniversario de la llegada de la Orden de Predicadores a México, heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, a 16 de agosto de 2026. De igual forma, al cronista Miguel Ángel Ramos Campos hacemos entrega de este reconocimiento. Y pues finalmente a un servidor. Muchas gracias. La presencia de la Orden de Predicadores en la Mixteca se remonta en el siglo XVI, en el territorio mixteco conocido como Ñusabi, pueblo de la lluvia. La labor evangelizadora de los frailes dominicos dejó una profunda huella en las tradiciones, costumbres y expresiones culturales de sus habitantes, así como en la arquitectura de sus templos y conventos. Muchos de estos edificios han resistido el paso del tiempo, otros han sufrido los efectos de los fenómenos naturales. Sin embargo, continúan siendo un legado invaluable de nuestra historia. Entre los principales conventos dominicos establecidos en el territorio que hoy comprende nuestra diócesis, destacan los de Chila, Coixtlahuaca, Tonalá, Tecomastlahuaca, Tamazulapan, Mixtepec, Tejupan, Tequistepec, Huajuapan, Custlahuaca, Igualtepec y Tezuatlán. Para concluir esta jornada, cedo nuevamente la palabra a nuestro excelentísimo señor obispo, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, para realizar la inauguración de la exposición de carteles titulada Conventos Dominicos de la Mixteca. Primero, muchas gracias a ustedes, jóvenes cronistas. Gracias porque lo que escuchamos, lo que nos han transmitido, sin duda nos edifica, aprendemos, conocemos mejor la historia, valoramos lo que tenemos, desconocemos la historia y no sabemos interpretar estos monumentos, vestigios, y por tanto no valoramos, no cuidamos y así se pierde todo un legado. Entonces, muchas gracias por hacerse presente. Con esta actividad inauguramos otras más para conmemorar los 500 años de la presencia dominica. Sí, termino insistiendo con lo que dije al inicio, que esta fe que se hace cultura a través de la arquitectura, la pintura, el teatro y toda la misma organización social inspirada en la fe, tiene como fuente, como centro y como fin una persona, que es el Evangelio, que es Jesucristo. Las órdenes mendicantes o congregaciones regulares se llaman así porque les rige una regla, regulares, para garantizar la permanencia en el tiempo del espíritu, el carisma, la impronta del fundador, sea un jesuita, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, siglo XIII, dominicos, padres dominicos o franciscanos. La regla asegura la permanencia en el tiempo del espíritu, el carisma, el apostolado, lo que le movió al fundador. Por tanto, sus hijos, sus discípulos, observando esa regla, sigue haciendo vida el Evangelio, porque San Francisco, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, todos ellos se enamoraron de Jesús, dedicaron sus vidas al anuncio del Evangelio.
La orden dominica, el Evangelio o el anuncio del Evangelio por la oración, contemplativos y a la vez por la vida apostólica. El estudio y la oración que les hace ser itinerantes, les hace ser peregrinos, les hace salir, ¿verdad? Y van fundando precisamente estos conventos, estas doctrinas. Entonces valoremos eso. El clero regular, eso en cuanto al clero regular. Y el clero secular, pues somos todos nosotros los clérigos o sacerdotes circunscriptos a un territorio confiado a un obispo, sucesor de los apóstoles. No es un fundador, sino es el colegio apostólico convocado por Jesús, un obispo sucesor de los apóstoles, a quienes se le confía un territorio y él impone las manos para ser nuevos sacerdotes circunscriptos a un territorio concreto que llamamos diócesis. Ese es el clero secular. Todas las órdenes mendicantes tuvieron que evangelizar dentro de una suscripción que se llama diócesis, ¿verdad? Para impulsar el evangelio, responsabilidad de aquellos que Jesús llama para hacerlo presente. Bueno, pues esa es la tarea, es la labor, la responsabilidad de un obispo en su territorio, ¿verdad? Que no se deje de anunciar el evangelio y que llegue hasta el último rincón. Bueno, pues es eso. Entonces lo que vamos a conmemorar pues nos conecta directamente a Jesús, a su evangelio, del que también nosotros hemos bebido o recibido en nuestro bautismo para ser testigos de Jesús. Muchas gracias, Dios les bendiga. El próximo domingo tendremos dos conferencias magistrales, bueno, dos conferencias a las 10:30 y 11:30 de la mañana. Al día siguiente, lunes 24, a las 5 de la tarde, la conferencia magistral por uno de los padres dominicos. Creo que es el provincial de la provincia de Santiago de México, ¿verdad? Antes la misa a la 1 de la tarde, el lunes 24 de agosto. Todos están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Así inauguramos nuestro ciclo conmemorativo de los 500 años de la presencia dominica con esta, ya exposición y con esta fotografía de los distintos templos dominicos en nuestra diócesis, solo de nuestra diócesis, ¿no? ¿Cuántos son? 12. Pues muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Y buen provecho, buena tarde. Me encomiendo a sus oraciones. Bueno, se les invita aquí un refrigerio. Ya no me quedo, yo tengo que partir a Puebla y estoy sobre el tiempo. Ya no me quedo a convivir con ustedes, discúlpenme, porque tengo que partir a Puebla. Estaré en el seminario palafoxiano impartiendo ejercicios espirituales a los muchachos de teología de mañana hasta el viernes. Y todavía falta hacer maletas y acomodar cosas. Recen, me encomiendo su oración, porque no es tan sencillo. Dios les bendiga,